chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase de biología. Recuerden que estamos todavía en el plan común. Espero que me avisen si está bien la imagen, si está bien el sonido. Espero que ya hayan llegado todos y que podamos empezar la clase. ¿Se escucha bien? Todo ok. Gracias, Hugo. Entonces, hoy lo que vamos a ver en biología es célula. ¿Sí? Vamos a recordar algunos conceptos de célula procarionte, de célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. Antiguamente hacíamos esta clase mucho más larga, la alargábamos, hacíamos varias clases de célula, pero ahora no es tan necesario. Así que vamos a hablar de célula completito hoy día. Así que empecemos. Lo primero, la teoría celular, ¿verdad? La teoría celular son estudios realizados que se hicieron hace mucho tiempo y que permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce hoy en día como teoría celular. Esta teoría celular plantea que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia, ¿sí? Es la unidad estructural y fisiológica del ser vivo. Además, que toda célula procede de una célula preexistente y que la célula es la encargada de traspasar el material hereditario a sus células hijas. Eso es la teoría celular, la que podemos resumir en un solo postulado, que es la célula es la unidad funcional, estructural y de origen de todos los seres vivos. La estructura básica de la célula consiste en estas cuatro estructuras. Primero, una membrana plasmática. Células procariontes y eucariontes poseen una membrana plasmática idéntica, ¿sí? Que responde al modelo de mosaico fluido. Este modelo de mosaico fluido corresponde a la bicapa de fosfolípidos que tiene incrustadas proteínas y además moléculas de colesterol en el caso de la célula animal. Eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de transporte y de membrana. Además, una célula, sea procarionte o eucarionte, debe tener material genético, ADN, ¿verdad? Siempre en forma de ADN. Recuerden que existen otras estructuras que poseen material genético en forma de ARN, pero no corresponden a seres vivos, son los virus, que corresponden a los retrovirus. Además, una célula debe tener citoplasma, que es una estructura, podríamos decir que es un material, una sustancia gelatinosa en forma de gel, es un coloide, donde se van a insertar diferentes estructuras, ya sea el citoesqueleto o en el caso de la célula eucarionte se van a insertar los organelos citoplasmáticos que los vamos a ver en esta clase. Y además, células procariontes y eucariontes poseen ribosomas, que para efectos de la PCU siguen siendo considerados como organelos, pero no se incluyen dentro de la clasificación de organelos membranosos. Entonces, una célula, sea vegetal, animal o procarionte, posee estas cuatro estructuras sí o sí. Macarena, ¿qué es lo que no se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Se escucha o no se escucha? Para ir corrigiendo eso inmediatamente. ¿Qué es lo que no se ve bien? Aprieta F5 para que se refresque la página, a lo mejor es tu computador. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Aquí ustedes pueden ver la célula procariota y la célula eucariota. Procarionte o eucarionte. En el caso de la eucariota vamos a ver el modelo general de la célula, ¿sí? Con todos los organelos citoplasmáticos, después vamos a hacer la diferencia entre ellas. En la célula procariota, que es la figura A, tenemos varias estructuras, por ejemplo, los ribosomas, la membrana celular, el ADN y el citoplasma, ¿cierto? Que comparte con el resto de las células eucariontes.
Además, presenta una pared celular que tiene características especiales, no es como la de la célula vegetal. Además, posee estructuras que sirven para el movimiento, como los cilios y los flagelos. Puede tener otras estructuras dependiendo de la célula bacteriana, porque es una célula bacteriana. Puede tener mesosomas en su interior, puede tener otra hebra de ADN que corresponde al plásmido, que vamos a ver también para qué sirve, pero esta es la estructura básica de todas las células procariotas. Ahora, la célula eucariota, como ustedes pueden ver a los lados de allá, tiene también membrana plasmática, también tiene ribosomas, también tiene citoplasma y ADN, pero en este caso vamos a encontrar que tiene un núcleo celular, que tiene organelos membranosos que están fabricados de membrana plasmática y que esto permite que esta célula sea más grande, sea más eficiente, porque compartimentaliza todas las funciones de la célula. En cambio, la célula procariota tiene que cumplir todas las funciones en el mismo citoplasma y en contacto con su medio. La célula procariota, en particular, no tiene material genético protegido por una envoltura nuclear. Recuerden que la palabra procariota proviene de pro y carion. Pro significa antes y carion núcleo, lo que significa que esta célula apareció antes de que apareciera un núcleo. Por lo tanto, su material genético se va a encontrar en el citoplasma inmerso en él y no va a estar protegido por una membrana. Carece de la complejidad estructural de las células eucariotas porque no posee organelos membranosos. Solo posee estructuras como los ribosomas que le sirven para la síntesis de proteínas y además tiene estructuras como los flagelos o los cilios que le sirven para el movimiento. Además posee una cápsula muy especial que nos va a permitir diferenciarlas entre gram positivas y gram negativas y pertenecen todas al reino Monera, que es el reino de las células procariotes y que por lo tanto son organismos unicelulares. Ahora, las características de una célula procarionte presentan ADN en una sola molécula que tiene forma circular y no está asociada a proteínas histona, que son características de la célula eucarionte. Y además posee un plásmido. Ese plásmido va a servir a algunas bacterias para poder realizar la reproducción parasexual, que la vamos a ver cuando hablemos de las bacterias más adelante en la mención. Pero sirve para compartir este material genético con otras bacterias y de esta manera las bacterias logran adquirir resistencia a ciertos antibióticos. Ahora, también la célula procarionte se divide o se reproduce a través de fisión binaria, que consiste simplemente en una organización del ADN alrededor de la membrana plasmática por su interior y simplemente se parte por la mitad. Hay una invaginación del material citoplasmático junto con la membrana plasmática, lo que permite dividir a la célula por la mitad. Ahora, esto ocurre porque la célula procarionte no puede llevar a cabo la mitosis. Recordemos que la mitosis es el mecanismo por el cual se reproducen las células, los organismos unicelulares eucariontes, y por el mecanismo por el cual las células también regeneran tejidos en los organismos eucariontes pluricelulares. En el caso de las células procariontes, esto no es posible porque no hay un núcleo, no hay cromosomas que se deban organizar para dividir una célula en partes iguales. En este caso es fisión binaria. La pared celular, como aparece acá, está formada por una estructura llamada peptidoglicano o peptidoglucano. Vamos a poder dividir o clasificar a las bacterias en gram negativa y en gram positiva dependiendo de la conformación de este peptidoglucano. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la parte de allá, en el dibujito, tenemos las bacterias gram negativas, tienen una membrana plasmática adicional por fuera de la pared celular y las gram positivas no poseen esa membrana plasmática y por lo tanto su peptidoglucano es más grueso. Eso da una coloración específica en algunas tinciones cuando se realizan exámenes de laboratorio. Lo importante es que esta pared de peptidoglucano protege a la célula de cambios, por ejemplo, osmóticos, donde puede ingresar mucha agua, puede salir mucha agua y mantiene su forma.
Y también vamos a encontrar una diversidad metabólica dentro de los procariontes, donde vamos a encontrar organismos que son aeróbicos, ¿sí?, que necesitan del oxígeno para vivir, organismos que son anaeróbicos, que no pueden vivir en presencia de oxígeno, y también anaeróbicos facultativos, que significa que en presencia de oxígeno pueden utilizarlo y en ausencia de oxígeno también pueden llevar a cabo su metabolismo, por lo tanto pueden adaptarse a ambas situaciones. Francisca, si puedo repetirlo de gram positiva. Sí, la gram positiva es aquella que tiene una gran capa de peptidoglicano en su pared celular, lo que permite que al teñirla con ciertas pruebas químicas quede de cierto color, mientras que las gram negativas no se tiñen, es decir, se tiñen pero luego se tiñen con otro color, por lo tanto su peptidoglucano es tan pequeñito, es tan angosto, es poco grueso, por lo tanto pierde la tinción rápidamente. De esta forma se puede determinar de mejor manera el tratamiento para una enfermedad bacteriana. Exacto, Hugo. Hematoxilina y eosina. Pero eso es la mención. La célula animal, fíjense, tiene una membrana plasmática, ¿cierto? No tiene una pared celular. Tiene un núcleo bien determinado donde en su interior se almacena el material genético, el ADN. Además tiene lisosomas y centríolos que son exclusivos de la célula animal. El resto de los organelos se comparten con la célula vegetal y son, por ejemplo, los microtúbulos que forman todo el citoesqueleto. Tienen que pensar que en las imágenes siempre les aparecen los microtúbulos como rayitas, pero en realidad es una red muy compleja que se reparte por todo el interior de la célula para mantener su forma y para permitir el movimiento y traslado de los organelos celulares. También posee ribosomas, que habíamos dicho están todas las células, y los retículos endoplasmáticos, que puede ser rugoso y liso. Y además, por supuesto, tiene mitocondrias y un complejo de Golgi que permite la exportación de sustancias. Entonces, los organelos que son exclusivos de la célula animal corresponden a los lisosomas y a los centríolos, o centrosomas se denomina esta estructura que cuenta con 2 centríolos. Los lisosomas son vesículas que están delimitadas por membrana plasmática, por lo tanto son organelos membranosos. Y además se forman en el retículo endoplasmático rugoso o liso y pasan por el aparato de Golgi para ser empaquetados. Estos tienden a contener enzimas digestivas que permiten la digestión interna de las moléculas que ingresa la célula a su interior. Por lo tanto, los lisosomas tienen la función de digestión celular. También digieren partes de la célula que están estropeadas o que ya se han echado a perder y hay que reemplazarlas. Estas sustancias que tiene el lisosoma en su interior degradan todo lo que deba degradarse y finalmente se eliminan como desecho. También hay células, por ejemplo, que fallan, que tienen alguna mutación y por lo tanto también deben ser destruidas y son destruidas a través de los lisosomas. Los centríolos, por su parte, son estructuras formadas por citoesqueleto, por miofibrillas. Y estos citoesqueletos se organizan de cierta manera, que se pueden ver así en un microscopio electrónico, y permiten la formación del uso mitótico y el uso meiótico. Por lo tanto, cada célula requiere de un par de centríolos, cada célula animal, de un par de centríolos para el momento de la reproducción celular. ¿Qué pasó, Hugo? ¿No se ve? ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? Se nos anduvo cayendo el internet, parece. El centríolo, Ariel, corresponde a una estructura
formada por citoesqueleto que permite la formación del uso mitótico y el uso meiótico para la reproducción de la célula eucarionte y para la división de la célula eucarionte también al momento de la meiosis, mitosis y meiosis. Otra estructura que poseen solo las células animales y no las vegetales, porque sí poseen de estos las células procariontes, corresponden a los cilios y los flagelos. ¿Sí? También estos cilios y flagelos están formados por citoesqueleto y si se fijan tienen una configuración muy similar en el dibujito. ¿Sí? Se distribuyen de esta manera concéntrica y van a permitir una evaginación de la membrana plasmática que puede ser larga y única en el caso de los flagelos o cortas y múltiples, o sea, muchos que van a ser los cilios. Rodean completamente a la membrana celular en este caso y permiten el desplazamiento de los organismos unicelulares y de algunas células propias de los organismos pluricelulares como los espermatozoides. También solo en los organismos que tienen célula animal, no los organismos con célula vegetal. No, Matías, ahora recién vamos con la célula vegetal. La célula vegetal, si se fijan, también tiene ribosomas, núcleo, retículos endoplasmáticos liso y rugoso, aparato de Golgi y membrana plasmática, además, por supuesto, de la mitocondria. Pero en el caso de la célula vegetal tenemos algunas estructuras que son exclusivas de ella y que le permiten llevar a cabo sus funciones vitales. Por ejemplo, la gran vacuola central que ustedes pueden ver ahí al medio, los cloroplastos, otros plastidios que no solamente son los cloroplastos, y también podemos ver aquí los peroxisomas que también los teníamos en la célula animal. Y además, por supuesto, posee una pared celular. Uno por uno, la pared celular es una estructura rígida, en este caso formada por celulosa, que es un glúcido que vimos en la tercera clase, si no me equivoco, segunda, donde hablamos de los polisacáridos. La pared celular es un polisacárido formado por glucosas, múltiples glucosas, que se unen entre ellas a través de enlaces beta. Ahora, esta celulosa, si lo pensamos desde el punto de vista nutricional para nosotros, no nos aporta energía como el resto de los polisacáridos, sino que nos aporta fibra, porque no tenemos las enzimas necesarias para degradar el enlace beta que une las glucosas. Ahora, la pared celular además es permeable al paso de sustancias, o sea, solamente delimita, pero no restringe el ingreso y la salida de sustancias químicas. Eso es función de la membrana plasmática. Se ubica por fuera de la membrana plasmática y permite sustentar a la célula, por ejemplo, cuando hay una ganancia de agua o una pérdida de agua. La vacuola central, por su parte, es una estructura membranosa también que ocupa gran parte del volumen celular. Su membrana recibe el nombre de tonoplasto y tiene directa relación con el tono de la célula. ¿Sí? Vamos a encontrar una célula turgente. Vamos a tener una célula turgente cuando la vacuola tenga almacenada mucha agua y vamos a tener una célula que esté más o menos achurrascadita dentro de la pared celular cuando la vacuola no tenga suficiente agua. Me piden que repita la vacuola porque se cayó de nuevo. La vacuola, vuelvo, corresponde a la estructura central de la célula vegetal que almacena agua y hace intercambios relacionados con la presión osmótica de la célula vegetal. Recordemos que el agua para la célula vegetal es sumamente importante porque con ella realiza la fotosíntesis. Por lo tanto, si no hay agua disponible en el medio, la célula vegetal debe tener su reserva de agua y esto lo hace la vacuola. Ocupa gran parte de la célula y además su membrana recibe el nombre de tonoplasto. Los plastidios
como lo pueden ver en la imagen de allá, son muchos, ¿sí? Proceden todos de la misma célula, que es el proplasto. Ese proplasto se va a diferenciar o se va a poder diferenciar en varios tipos de organelo. Por ejemplo, el cromoplasto es el encargado de almacenar colores. Vamos a encontrar este tipo de plastidio en células vegetales de flores, de frutos, porque les dan una tonalidad distinta a la estructura. Por algo se llama cromoplasto, porque es un plastidio de color, cromo. El cloroplasto, por su parte, que es el que vamos a revisar aquí, porque es muy importante, el cloroplasto se hace cargo de la síntesis de alimento, la síntesis de glucosa, a partir de agua y dióxido de carbono, utilizando la energía lumínica. Cloroplasto proviene de clorofila. En este lugar es donde nosotros encontramos la clorofila en una célula vegetal. Y leucoplasto, leuco corresponde a blanco, ¿cierto? Como los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Y en este caso el leucoplasto corresponde a una estructura que almacena almidón. Por eso es de color blanco. El más conocido es el amiloplasto, que es el que guarda almidón, por ejemplo, en una papa o en el arroz. Vamos a encontrar muchos amiloplastos que van a tener mucho almidón en su interior, de reserva. Oleoplastos, que son organelos que van a almacenar ácidos grasos, por ejemplo, en la palta. Y proteinoplastos, que ustedes ya se imaginarán que lo que guardan o almacenan son proteínas que fabricaron las células durante la fotosíntesis. Pensemos que la célula animal fabrica su alimento, pero el alimento lo tiene que utilizar para fabricar estructuras. Por lo tanto, hace lo mismo que nosotros. Digiere las sustancias, pero como ya las fabricó, no necesita de los lisosomas. Ahora, el cloroplasto, como ya les dije, es un organelo sumamente importante. Posee el pigmento fotosintético clorofila, principalmente por eso se ve de color verde. Y además tiene otros pigmentos como los carotenoides que tienen una pigmentación más amarillenta o anaranjada. También esta estructura posee una doble membrana plasmática, una membrana externa y una membrana interna, una organización interna también donde va a llevar a cabo la fotosíntesis y además tiene su propio ADN. Y como tiene su propio ADN, tiene también sus propios ribosomas. Me imagino que muchos habrán escuchado, tal como dice Rodrigo, habrán escuchado la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, que ella plantea 3 procesos de endosimbiosis. La primera, donde una célula procarionte ingresa a otra célula procarionte y se transforma en su núcleo, almacenando el material genético. Luego, incorpora otra célula animal, o sea, otra célula procarionte, que se va a transformar finalmente en la mitocondria y le permite realizar la respiración celular obteniendo mayor cantidad de energía. Y el cloroplasto estaría en un tercer proceso de endosimbiosis, donde una célula procarionte que era autótrofa ingresa a otra célula y se transforma en su cloroplasto, permitiéndole realizar fotosíntesis para la fabricación del alimento. Entonces, el cloroplasto, al parecer, y de acuerdo a la teoría endosimbiótica, pudo haber sido antiguamente una célula procarionte que al incluirse dentro de otra, se transformaron en simbiontes, o sea, en 2 organismos que ya no pueden vivir por separado. Me pregunta, ¿pero en la célula solo se encuentra el cloroplasto, también el propósito y demás organelos? ¿Se encuentran todos los organelos adentro de las células dependiendo del tejido? Tema que vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a revisar qué organelos son más desarrollados dependiendo del tejido. ¿Sí? Entonces, me preguntaban qué eran los plastidios o qué eran los leucoplastos y yo les dije que los leucoplastos correspondían a plastidios que se encargan de almacenar las sustancias producidas en la fotosíntesis. Por eso podemos tener los que almacenan almidón, los que tienen grasas y los que tienen proteínas. ¿Todavía seguimos caídos o ya volvimos?
actualicen, a lo mejor hay mucha gente, la verdad es que no sé cuánta gente hay. Y quizá esa es la razón. Lo siento, se nos corta la clase. ¿Ahora está bien? Se está cayendo a cada rato. Sí, se les cae a cada rato. Ya, seguimos. Me pregunta Lore, para que retomemos, ¿cuántos cloroplastos hay en cada célula? Va a depender de la célula. Por ejemplo, en una raíz no voy a encontrar ni un solo cloroplasto, porque la raíz no tiene necesidad de hacer fotosíntesis. En cambio, en una hoja voy a encontrar muchos cloroplastos porque es el órgano fotosintético, ¿sí? Tienen que recordar esos detalles, pero lo vamos a ver bien la próxima clase cuando hablemos de los tejidos en particular. Otros componentes de la célula eucarionte, como ya les había mencionado, el citoesqueleto, que es una red interna de proteínas, de tubulinas, que van a formar una red compleja donde se van a mover los organelos en su interior, donde van a tener caminos para moverse. Los organelos no están flotando en el citoplasma. Eso es importante que lo consideren porque cuando a uno lo ve en el colegio, piensa que los organelos flotan en el citoplasma y no es así. La célula está organizada por dentro. Si viéramos una célula tal y cual es, no veríamos absolutamente nada de los organelos que hay en su interior. Por eso, a modo didáctico, se utiliza un modelo donde no se ve el citoesqueleto. También el ribosoma, donde tenemos subunidad grande y subunidad pequeña. Va a ser la encargada, esta estructura, de sintetizar las proteínas. Los peroxisomas son los encargados de la degradación del peróxido de hidrógeno, que es muy tóxico para la célula y se produce en varias vías metabólicas. Este peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, se separa a través de las peroxidasas, que son las enzimas que degradan el peróxido de hidrógeno, los separan en agua y oxígeno. Por lo tanto, de esa manera ya no es tóxico para la célula. Se encuentra en ambas células, animal y vegetal. Y por supuesto el núcleo, que es el encargado de almacenar el material genético, y el nucleolo donde se fabrican los ribosomas. El retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, se continúan a partir de la carioteca, de la membrana del núcleo. Siempre más cercano al núcleo vamos a encontrar el retículo endoplasmático rugoso, que se denomina de esta manera porque en su superficie posee ribosomas incrustados. Su función, por supuesto, es la de síntesis proteica porque tiene ribosomas. Mientras que el retículo endoplasmático liso se continúa del retículo endoplasmático rugoso con la misma membrana plasmática y no está cubierto por ribosomas. Su función es principalmente la de síntesis de lípidos y además de desintoxicar a la célula. Esa es una función muy importante del retículo endoplasmático liso porque lo vamos a encontrar en gran cantidad en ciertas células de un organismo pluricelular que tenga esta función. El aparato de Golgi es otra estructura que se repite tanto en célula animal como en célula vegetal. Es como el correo de la célula. ¿Qué significa esto? Que recibe proteínas y lípidos que van a ser enviados a otros lugares del organismo, los empaqueta, les agrega algunas sustancias importantes, le pone la estampilla y lo envía hacia el exterior de la célula. Por ejemplo, pasan por este proceso las hormonas y las enzimas digestivas que tienen que salir de las células de las glándulas. Por lo tanto, las glándulas son estructuras y órganos que van a tener una gran cantidad o un aparato de Golgi muy, muy desarrollado. Se me olvidaba. Obviamente ya les había mencionado que a partir de este aparato de Golgi, en la célula animal, se producen los lisosomas. Solo en la célula animal. En la célula vegetal se van a producir también vacuolas de secreción, pero no son lisosomas porque no poseen enzimas digestivas.
Recuerden que una célula o una planta en realidad no va a necesitar enzimas digestivas para digerir nada porque no consume alimento, sino que lo fabrica por sí misma. Y por último, la mitocondria. Esta mitocondria que ustedes ven acá es uno de los organelos más importantes de la célula eucarionte. Tiene una doble membrana también, igual que el cloroplasto, posee en su interior material genético propio y también posee ribosomas. Es la encargada de formar el ATP, adenosintrifosfato, del que hablamos la clase pasada con los ácidos nucleicos, para utilizar esta energía como moneda de cambio dentro de la célula. La célula todo lo que tenga que reparar, lo que tenga que mejorar, lo que tenga que fabricar, lo paga y lo paga con ATP. Por eso es la moneda de cambio de la célula. Es importante señalar que gracias a que existe la mitocondria, la célula es capaz de fabricar 38 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa, por lo tanto, de 1 gramo de glucosa, perdón. Por lo tanto, es importante que ustedes mismos analicen y reflexionen respecto de las consecuencias evolutivas que ha tenido esta endosimbiosis de mitocondrias. Porque si no tuviéramos mitocondrias en nuestras células, estas células no podrían fabricar la cantidad de energía que fabrican y por lo tanto no podría ser tan grande, no podría sustentar un organismo pluricelular, por ejemplo. Seríamos todos unicelulares. Ahora, Rodrigo hace una acotación sumamente importante, gracias, que el aparato de Golgi en nuestras células también se encarga de fabricar o de formar el acrosoma del espermatozoide. Recordemos que en el espermatozoide tenemos una puntita y en esa puntita se almacenan enzimas que van a servir durante el proceso de fecundación, donde lo vamos a ver con mayor detalle. Pero es el aparato de Golgi el encargado de fabricar este acrosoma. Muchas gracias, Rodrigo, por hacer esa acotación. Ahora, vamos a ir con los ejercicios para que tengamos tiempo para las dudas. Sí, bien atentos. A ver, Alejandro, ¿la mitocondria libera energía para el metabolismo? La mitocondria es la encargada de llevar a cabo la respiración celular. Y la respiración celular es parte del metabolismo. Recuerden que metabolismo es un concepto muy general que hace referencia a todas las reacciones químicas que ocurren en una célula. Pregunta número 1. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Para cumplir dicha característica necesita 1. ATP, 2. ADN, 3. Agua. ¿Cuáles son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la correcta? Léanla a los que se les cayó y que actualizaron. ¿Qué necesita la célula para cumplir con la característica de ser la estructura, la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos? Correcto, es la E. 1, 2 y 3. Requiere de todas esas características porque va a necesitar ATP para llevar a cabo las funciones vitales, ¿verdad? Además, necesita de ADN, material genético, si no, no sería una célula y no podríamos considerarla una unidad estructural. Y el agua es, como ya saben, es casi el solvente universal. Por lo tanto, es el lugar donde se llevan a cabo las reacciones químicas. Si no tuviéramos agua dentro de nuestra célula, no se podría llevar a cabo el metabolismo y no sería la unidad funcional de los seres vivos. Súper bien. 2. En las células procariontes no se puede hablar de mitosis, ya que 1. Existe una copia única de ADN. 2. No existe organización de cromosomas. 3. Se obtienen 2 células hijas.
esos son correctas. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. Mientras piensan, le respondo a Luis. ¿Para qué sirve el retículo endoplasmático rugoso, con G, y liso? El retículo endoplasmático rugoso es el encargado de la síntesis de proteínas de exportación. Las que va a ocupar las células se fabrican en los ribosomas solamente. Mientras que las que se van a enviar a otros lugares del cuerpo se tienen que fabricar en el retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático liso hace lo mismo, pero con las grasas que van a ser enviadas. Por ejemplo, algunas hormonas lipídicas como el cortisol o la testosterona. Tengo varias respuestas correctas. Constanza, sí, síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso y lípidos en el liso. Están la mayoría en lo correcto. La respuesta correcta es la D, solo 1 y 2. En la mitosis también obtenemos 2 células hijas, por lo tanto, no es una de las razones por las que la célula procarionte no lleva a cabo mitosis. Existe una única copia de ADN, ¿sí? Yo les dije, es circular y hay una sola. Mientras que además no existe organización de cromosomas, por lo tanto no es necesario organizarlo, se los dije de esa misma forma. ¿Ya? 3. ¿Qué condiciones debe reunir una organización biológica para ser considerada un ser vivo? 1. Estar formada por muchas células especializadas. 2. Organizar las estructuras básicas. 3. Tener la funcionalidad mínima para sobrevivir. ¿Cuál va a ser correcta? Se me cobró la alternativa D. Solo 1, solo 2, solo 3, 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Amada, me hablabas del anterior. Me voy a devolver un poquitito, chicos. ¿Por qué la única? Porque existe una única copia de ADN. Las células procariontes tienen un ADN circular. Por lo tanto, es una sola larga hebra de ADN, pero que tiene un inicio y se cierra donde mismo. ¿Sí? Entonces, seguimos con la que estábamos, la 3. La respuesta correcta, muchos la tienen correcta, es la D, 2 y 3. Espero que no se hayan dejado guiar porque está corrida, está un pasito adelante. Es la 2 y la 3 porque para que una célula, ¿qué condiciones debe reunir una organización biológica para ser considerada un ser vivo? La 1 no puede ser porque no necesita estar formada por muchas células especializadas. Recuerden, por favor, que los seres vivos también los hay unicelulares. Y los unicelulares son muchos más que los pluricelulares, por lo tanto no podemos obviarlos simplemente porque no los veamos. Por lo tanto, solamente tiene una organización de estructuras básicas y además tener la funcionalidad mínima para sobrevivir, que implica que esté formado por al menos una célula. Recuerden que una célula sí puede vivir sola. Un tejido no, una célula ya puede vivir por sí sola. 4. ¿Qué criterios sirven para identificar una célula procarionte? 1. Presencia de ribosomas. 2. Organización de la membrana celular. 3. Ausencia de membranas internas. ¿Cuál va a ser la correcta? Solo 1, solo 2, solo 3, 2 y 3, 1, 2 y 3. Ya tengo varios. Y tengo varios que, a ver, me avanzó muy rápido el chat. La respuesta correcta, como lo dicen muchos, corresponde a la C. ¿Sí? C, solo 3. Si yo quiero identificar una célula procarionte, debo fijarme principalmente en si tiene o no tiene organizaciones con membrana celular en su interior. ¿Sí? O sea, ausencia de membranas. Si yo no tengo membranas internas,
formando organelos membranosos, puedo estar segurísimo que es una célula procarionte. Si yo discrimino si hay presencia de ribosomas, la verdad es que en las tres hay ribosomas, por lo tanto no es un buen criterio de clasificación. Y organización de la membrana celular tampoco, porque la membrana celular posee el mosaico fluido, por lo tanto es el mismo modelo para todos los tipos de células. Súper bien. 5. De acuerdo a la estructura de las células vegetales, la función que no pueden realizar es fagocitosis, citodiéresis, respiración celular, mitosis o meiosis. ¿Cuál de estas es correcta? Pensemos, porque esto no lo dijimos. ¿Qué es lo que no puede hacer la célula vegetal? Piénsenlo bien. Vamos, Rodrigo, yo sé que tú puedes. Piensen, ¿qué estructura tiene la célula por fuera que no permite hacer algo? Piensen también en que es una célula que fabrica su propio alimento. La citodiéresis es la separación del citoplasma cuando se reproduce la célula. ¿Vas bien, Rodrigo? Con ese razonamiento. Perfecto, la respuesta correcta es la A. La célula vegetal no puede fagocitar. Recuerden que fagocitar significa comer. Por lo tanto, una célula vegetal, ¿para qué va a fagocitar? No tiene sentido. Y además que, tal y como dijo Rodrigo, la pared celular no le permite fagocitar sustancias. Súper bien. Franco, las plantas sí tienen una parte de macho y una parte de hembra, por ende sí hacen mitosis. El polen son espermatozoides vegetales. Lo vamos a ver más adelante. Constanza, ¿cómo descartas la E? Meiosis, porque las células o los organismos pluricelulares que se reproducen de manera sexual por la unión de dos gametos hacen meiosis. Los óvulos que se forman dentro de la flor tienen que hacer meiosis y tienen que mantener la mitad de la información genética, al igual que el polen. El polen también tiene que ser una célula haploide que pase por meiosis, porque al juntarse forman a un organismo completo. ¿Sí? Siempre, siempre cuando tenemos organismos pluricelulares que se reproducen de manera sexual, tenemos meiosis de por medio. La mitosis regenera los tejidos, la respiración celular, todas las células la hacen, que sean aeróbicas, y en el caso de la citodiéresis, alguien lo dijo por ahí, se forma el fragmoplasto. Se forma al medio una pared celular gracias al aparato de Golgi también, y eso separa el citoplasma, por lo tanto sí es una citodiéresis. 6. En cuanto al retículo endoplasmático, es correcto afirmar que 1. Es una estructura propia de la célula eucarionte. 2. Está conectado directamente con la carioteca. 3. Sintetiza solo lípidos. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 2 y 3. ¿Cuál es la correcta? Tengo varios y todos correctos. Es la letra D. 1 y 2. ¿Sí? El retículo endoplasmático no sintetiza solo lípidos porque dependiendo de si es rugoso, va a poder sintetizar proteínas. Están conectados directamente con la carioteca y obviamente es una estructura propia de la célula eucarionte. Súper bien y súper rápido. 7. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponden a una función del aparato de Golgi? A. Síntesis de lípidos.
B. Formación de las enzimas del acrosoma en los espermios. C. Modificación y maduración de glicoproteínas. D. Respiración celular. E. Autofagia celular. Cristian, la carioteca es la membrana del núcleo. No, se confundieron. La respuesta correcta es la C. Modificación y maduración de glicoproteínas. Esa es la respuesta correcta. Sé que se fueron por la respuesta B, formación de las enzimas del acrosoma en el espermio, porque hablamos de eso, pero fíjense en el error que cometieron. No forma las enzimas. Lo que hace es formar el acrosoma. Las enzimas son proteínas, por lo tanto deben ser sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, lo único que hace el aparato de Golgi es tomar estas enzimas ya formadas, encerrarlas y fabricar el acrosoma. ¿Sí? ¿Estamos claros en lo que se equivocaron? En cambio, la modificación y maduración de glicoproteínas sí lo hace el aparato de Golgi y esa es su principal función. Recuerden, tomarlas, modificarlas, agregarle lo que les falte, ponerle la estampilla y mandarla hacia el exterior. Eso es lo que hace el aparato de Golgi. Autofagia corresponde a comerse a sí mismo, lo que significa que cuando una célula está ya viejita, hay que comerla y destruirla. ¿Sí? Entonces, importante es que la formación de las enzimas del acrosoma del espermio es en el retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi, como lo dice Sebastián, sería como la parte de la fábrica donde se empaquetan las cosas y se envían. ¿Qué célula hace autofagia? Todas las células pueden hacer autofagia porque todas tienen lisosomas. Los lisosomas son los encargados de la autofagia. Se rompen y liberan las enzimas digestivas, lo que provoca que la célula se consuma desde adentro. Eso ocurre cuando la célula tiene que suicidarse, a lo cual le vamos a llamar también de otra forma, que es la apoptosis, suicidio celular. Laura, glicoproteínas sí, son proteínas con una cadenita de glucosa que las marca y esas habitualmente son hormonas que se mandan hacia otras células, ¿ya? Lo vamos a revisar cuando veamos la clasificación de las hormonas más adelante. Janazo, ¿la apoptosis es un ejemplo de autofagia? No, la apoptosis es el proceso por el cual la célula se suicida, ¿sí? Cuando tiene alguna falla en el ADN, por ejemplo, que puede derivar en un cáncer. Cuando la célula se suicida a sí misma, necesariamente, frescos, cuando la célula se suicida, necesariamente tiene que hacerlo a través de algún proceso. Uno de esos procesos es la autofagia, ¿ya? 8. Ariel, todavía vamos en célula, o sea, nos falta un poquitito para hablar de la reproducción de las células, así que es en unas clases más adelante. 8. La autofagia celular es un proceso que permite a las células degradar las estructuras desgastadas y que se caracteriza por ser 1. Efectuado por los cloroplastos. 2. Utilizado para el ingreso de grandes partículas. 3. Fundamental para la renovación celular. Los que están atentos van a poder responder correctamente. ¿Es o son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto, es la C. Solo 3. Fundamental para la renovación celular. Si yo no saco la basura, no puedo poner cosas nuevas. Por lo tanto, las células que están desgastadas o que han muerto tienen que ser eliminadas a través de la autofagia para después poner células nuevas. ¿Sí? Que no me di cuenta que había avanzado. Lo apreté sin querer. 9.
¿Cuál es el lugar dentro de una célula eucarionte animal donde se sintetiza una mayor cantidad de ATP? A, citoplasma, B, retículo endoplasmático liso, C, cloroplasto, D, aparato de Golgi, E, mitocondria. ¿Cuál es la respuesta correcta? Correcto, la E, mitocondria. La mitocondria es la que fabrica la mayor cantidad de ATP, que son 38 moléculas de ATP por cada glucosa que ingresa. Súper bien. 10. Y última. ¿Qué características son comunes a los dos organelos representados en la siguiente imagen? 1. Doble membrana. 2. Síntesis de proteínas propias. 3. Presencia de pigmentos. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tengo varias. ¿Alguien más? Ya, tengo varios y todos correctos. La respuesta correcta es la D. Doble membrana, ambos poseen doble membrana, eso nos dice la teoría endosimbiótica, ¿verdad? Y además sintetizan sus proteínas propias, porque tienen sus propios ribosomas y su propio ADN, por lo tanto se fabrican dentro de ellos sus propias proteínas. Presencia de pigmentos no, solamente eso lo posee el cloroplasto, que es la estructura que está al lado derecho de la pantalla. ¿Sí? Entonces, para los que preguntaban al principio qué tan importante era saberse lo del cloroplasto, es importante para la PSU. Amada, ¿cuántos, supongo que quería escribir ADN, tiene la célula eucarionte? Va a depender de la especie, ¿sí? Y además, no solo depende de la especie, sino que depende del tipo de organismo. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, en cada una de nuestras células tenemos 46 moléculas de ADN. 23 pares, uno del papá y otro de la mamá. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dudas. Nos quedan algunos minutitos todavía. Así que seleccionen sus dudas. Francisca, ¿el ADN de mitocondria y cloroplasto es como el de procariontes o eucariontes? Es como el de procariontes, o sea, una sola molécula circular. Eso apoya aún más la teoría endosimbiótica. Cristian, pregúnteme de la clase, no pierda preguntas. Obvio que vamos a verlo, pero en la mención, cuando hablemos de los genes, del dogma. Rodrigo, profe, ¿qué son los mesosomas? Los mesosomas son invaginaciones de la célula procarionte donde se acumulan pigmentos, porque tenemos células que son procariontes pero que hacen fotosíntesis o quimiosíntesis también. Y esas estructuras sirven para esa función. Oh, de repente me aparecieron muchas preguntas. Espérenme, no sigan escribiendo, para que no sigan subiendo las preguntas. Ferop, ¿cómo era eso de los plastidios y su organización en el cloroplasto? Los plastidios es el conjunto grande donde en su interior como subconjunto yo tengo los cloroplastos. Por lo tanto, los plastidios es el concepto general. Todos los plastidios están dentro de ese grupo y uno de esos es el cloroplasto. ¿Qué era el acrosoma? Es la capucha del espermatozoide. Felipe González, profe, ¿solo puede haber una vacuola en una célula vegetal? La verdad es que sí, una gran vacuola encargada de el intercambio de agua. No estamos hablando de las pequeñas vacuolas digestivas o las que transportan sustancias, porque esas son bolsitas de membrana, que se les denomina vacuolas también. Pero aquí estamos hablando de la gran vacuola central que se encarga de la presión osmótica de la célula. Alejandro, ¿qué es la teoría endosimbiótica? Revisa el video de nuevo, porque es muy largo para explicarlo en una pregunta. Diego, la última pregunta ¿era D o E? Era D. ¿Sí? D. 1 y 2.
Recuerda que solo el cloroplasto posee pigmentos. José Briones, ¿siempre el ADN se presenta en pares? No siempre, nos vamos a encontrar con especies que tienen también un genoma que es haploide o que incluso es tetraploide, sobre todo en las plantas. Lo vamos a revisar más adelante. Siempre el ADN se presenta en pares, ya acabo de responder eso. ¿Cuál es la figura de la derecha? La pregunta 9. ¿Un cloroplasto? Sí, es un cloroplasto. ¿Qué otras estructuras de la célula producen ATP? Ninguna. Solo se producen 2 ATP en el citoplasma durante la primera fase de la respiración celular, que es la glicólisis. Y luego se complementa con los otros 36 ATP que se fabrican en la mitocondria, siempre en presencia de oxígeno. Sí, vamos a hablar de la cromatina cuando nos corresponda hablar de la reproducción celular. Urbano, ¿en dónde se producen los flagelos y los cilios? Estos se producen en algunas células que tienen la necesidad de tenerlas y se forman habitualmente en la membrana plasmática, donde se acumula el citoesqueleto y evagina una estructura larga que va a ser el flagelo con proteínas en su interior, o pequeñitas que tienen la misma característica pero que son cortitas y corresponden a los cilios. ¿Ya? Francisca Orellana, ¿cuál era la función de la cara cis y trans del aparato de Golgi? En realidad eso no entra en la PSU porque es demasiado específico. Sí, y en este momento no lo preparé, así que puedo llegar a equivocarme, prefiero revisarlo y te cuento la otra clase. ¿Qué es la pinocitosis? Lo vamos a ver más adelante. Constanza, ¿cuál era el que tenía ADN lineal y otro circular? El circular es el de la célula procarionte, el de la célula eucarionte es el lineal, pero no es tan lineal porque se separa, se divide en cromosomas. Profe, ¿hay algún libro que recomiende que contenga todas estas materias? Los 4 libros que a usted le entregaron durante sus 4 años de enseñanza media tienen toda esta materia y del nivel que la PSU lo solicita. Carlos, ¿qué otro organelo tiene doble membrana aparte del cloroplasto y la mitocondria? El núcleo. El núcleo, su carioteca, tiene una doble membrana, lo que también nos aporta evidencia de la teoría endosimbiótica. Pipe, ¿Chile puede ganar el mundial? Lo dudo porque entramos casi apenas ayer. ¿Qué es la citodiéresis? La división del citoplasma. Carla, profe, ¿por qué en la célula vegetal no hay centríolos? Lo vamos a ver cuando hablemos de mitosis, ¿ya? Ahí lo vas a entender bien porque voy a traer un dibujito donde van a ver la diferencia. Pero, así a modo de... no recuerdo cómo se dice, pero a modo de preview, la célula vegetal no puede hacer citodiéresis ni puede reproducirse igual que la célula animal porque tiene pared celular. Por lo tanto, no es necesario que se forme el uso meiótico ni uso mitótico, porque se separan los cloroplastos y al medio se fabrica una muralla, una pared celular nueva. Por eso no tiene centríolos. Alejandro, no es Alejandro el que me preguntó. Cristian, no hay flagelo ni cilio en la célula vegetal. La diferencia de los retículos es si tienen o no tienen ribosomas, nada más que eso. La célula animal no tiene vacuola. Dijimos que era exclusiva de la célula vegetal. La primera estructura del último ejercicio era la mitocondria. Entonces, Rodrigo, profe, el año pasado habló de células en la chinchilla donde parece que no tenían mitocondria, su otro organelo que no recuerdo. Sí, eso todavía no aparece nada al respecto, pero sí se encontró en la chinchilla, en el intestino de la chinchilla, células que no poseen mitocondria. Lo que significaría que existen células eucariontes que no hacen respiración celular y eso sería sumamente extraño porque se saldría del paradigma
biológico de que todas las células tienen mitocondrias, de que todas las células eucariontes tienen mitocondrias. Y el oso, profe, como estoy en técnico no me entregaron los 4 libros. ¿Qué libros podrían servirme para estudiar? Le recomiendo entonces descargar de internet. Hay páginas de internet de profesores que tienen los libros, los textos del ministerio y los tienen en PDF. Por lo tanto, puede estudiar a partir de esos porque son la base que tiene que ser preguntada en la PSU. Yo creo que eso es lo más seguro, además que tiene un lenguaje adecuado, porque si les doy un libro más, les doy una bibliografía más elevada, va a ser un poco difícil que entiendan algunos conceptos y van a estudiar algo que no les va a servir para la PSU. Quizás más adelante les pueda servir, pero por el momento no les sirve. ¿Ya? Ahora, después de las dudas, la próxima clase vamos a ver tejidos, órganos y sistemas, donde vamos a aplicar un poquitito de esto. Por favor, revisen la información, estudien, repasen, hagan los ensayos y nos vemos la próxima clase. Se portaron súper bien hoy día, se los agradezco, ha sido un agrado. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Jessie, no, ya recuperamos, pero vamos a tener que recuperar en otro momento. Que estén bien. Chao, chao.